Bueno, muchas gracias. Feliz sábado para todos. Si en algún momento no se escucha o algo, me avisan. En algunos momentos voy a compartir pantalla porque tengo algunas cositas lindas que me gustaría compartir con ustedes que ilustran, digamos, el tema de esta mañana. Estoy feliz. Nunca he tenido antes la oportunidad de asistir a la iglesia con ustedes allí en Neuquén. Pero bueno, siempre hay una primera vez y cada vez es un privilegio, ¿no? Una bendición. Yo quiero acompañar, me encantaría que me acompañen, que por ahora dejen abierta su Biblia para que después leamos un poco allí en Mateo capítulo 5. ¿Sí? Yo voy a intentar ahora compartir pantalla como para que nos vayamos adentrando en el tema. ¿Ustedes me dicen si se ve bien ahí? ¿Se ve bien o no? ¿Sí? Se ve bien, René, se ve bien. Perfecto, buenísimo. Todo lo que ustedes ven allí, ¿verdad?, forma parte del marco del sermón de esta mañana, del tema de esta mañana. Si ustedes ven allí, de un lado, ¿no es cierto?, hay una flechita verde, es para que tengamos una noción aproximada, ¿no es cierto?, de dónde se ubicaba el famoso Mar de Galilea, que también tenía otros nombres, que fue también el escenario de muchas historias interesantes relativas al ministerio de Jesús. Si ustedes se acuerdan, al cruzar el Mar de Galilea y descender, ¿no es cierto?, a tierra, fue cuando se encontró Jesús con los discípulos, con los endemoniados gadarenos, de los cuales repasamos en parte esta mañana en la lección. También fue el Mar de Galilea el escenario en el cual una noche los discípulos se asustaron viendo venir a Jesús y creyendo que era un fantasma. Y fue ahí también donde Pedro caminó sobre el agua y después se hundió. Quiere decir que en los evangelios nosotros encontramos el Mar de Galilea como escenario de un lugar donde Jesús hizo muchas cosas y muchos de ellos milagros. Y esta mañana me gustaría llamar la atención de ustedes no necesariamente a milagros, sino a enseñanzas. Allí las fotos que están en el centro son de algo actual, ¿no es cierto? Y en el otro lado nosotros vemos el Mar de Galilea desde arriba, ¿no es cierto?, la formita. Como vemos, estaba más al norte de lo que alguna vez fue el reino de Israel en todo su esplendor, cuando estaban reinando David y Salomón. Si ustedes ven, Judea con Jerusalén quedaban bastante al sur. Y la Biblia, en el relato paralelo al que vamos a leer hoy, de Mateo capítulo 5, 6, que queda en Lucas 6, dice que la noche anterior a los hechos que vamos a ver ahora, Jesús había pasado toda la noche orando. Interesante, ¿no? No es la primera vez que lo escuchamos a esto y seguramente tampoco que lo leemos. Sin embargo, Jesús había pasado toda la noche orando. Y tenía un motivo. Había pasado toda la noche orando y cuando llegó la mañana, llegó el momento de que si bien había un grupo de personas que había estado siguiendo a Jesús hacia ya un tiempo, cercano a un año, ya había llegado el momento en que Jesús iba a escoger a 12, específicamente. Después, bueno, que vinieran todos los que le querían seguir, pero 12 él iba específicamente a escoger para enseñarles, para que lo acompañaran, para que vieran todo lo que él hiciera y para que fueran sus testigos después que él volviese al cielo. Así que esa mañana, temprano, después de que Jesús pasó orando, escogió a los 12 y cuando descendió del monte, ¿no es cierto?, un monte sin nombre, la Biblia no lo menciona, Elena de White tampoco, allí a orillas del lago, del Mar de Galilea, o lago de Genesaret. Entonces ya vio Jesús que mucha gente se agolpaba en el lugar y que allí al lado del lago no había más lugar ni siquiera para que la gente esté parada. Había gente de todos lugares, había gente del norte, si ustedes ven allí en el mapa, había gente de Tiro y de Sidón. Si ustedes ven al sur, bien al sur hay un lugar allí que dice Idumea, había gente de Idumea, había gente de Galilea allí bien cerquita, había gente de Jerusalén también, había fariseos, había campesinos, había de todo un poco. Así que Jesús subió un poquito en una cuesta bastante sencilla, en la ladera del monte,
y encontró un lugar apropiado y se sentó allí para empezar su predicación, para que todos estuviesen cómodos. Había mucha gente que estaba con expectativas. Sabemos de que las personas tenían una expectativa errada respecto al Mesías. Pensaban que iba a ser un libertador político, militar, los iba a sacar de la pobreza y de la opresión y que les iba a dar libertad de los romanos. Sabemos también que muchos esperaban también que se terminaran los tiempos de simplemente de supervivencia o apenas supervivencia que muchos atravesaban. Y particularmente como se dieron las circunstancias ese día, muchas personas, incluyendo sus propios discípulos que no le perdían pisada, habiendo sido recientemente ordenados porque Jesús le impuso las manos, tenían expectativas de que Jesús ese día iba a hacer algún tipo de anuncio, alguna cadena nacional o alguna conferencia de prensa especial, que iba a anunciar algo importante. Sin embargo, Jesús decidió que aquel día era un día especial para declarar cuáles iban a ser los principios de su reino, que tal vez eran un poco diferentes a los que estaban esperando. Saben que ese día, y lo vemos allí, no vamos a leer los versículos ahora, simplemente los ilustramos. Mateo capítulo 5 comienza hablando de Jesús de las bienaventuranzas, la felicidad. Cómo encontrar la felicidad, pero no como nosotros la estipulamos o como el mundo dice que es, sino verdaderamente de dónde viene la felicidad, que es otra forma de hablar de las bienaventuranzas que Jesús explicó. Jesús ese día también, y ustedes pueden ir siguiendo los subtítulos, ¿verdad?, que aparecen en su Biblia como en la mía, también habló de la sal de la tierra, estableciendo que si la sal pierde su sabor, deja de tener sentido. También les habló acerca de la luz y dijo que nosotros, como discípulos de Él, somos la luz del mundo y que esa luz no se debe ni se puede esconder, sino que se tiene que poner en el lugar donde rinda más, donde la mayor cantidad de gente se pueda beneficiar con esa luz. También habló ese día Jesús de los 10 mandamientos. Los fariseos, al regreso del destierro de Babilonia, habían hecho un esfuerzo especial por asegurarse de que los 10 mandamientos no fuesen nunca más transgredidos. Sin embargo, su esfuerzo los llevó a una rutina y a una gran cantidad de reglamentos que ahogaron el verdadero significado de la ley. Y Jesús, por lo menos en como está registrado en Mateo, se ocupa de 2 o 3 aspectos que habían adquirido significados ridículos, impracticables, ¿verdad? Y aclara, dice, yo no vine para abolir la ley, para anularla, sino para cumplirla. Pero allí donde dice cumplir, debemos entender que la mejor traducción es para darle su verdadero significado. Así que Jesús habla de no matar, ¿no es cierto? Y amplifica su sentido. Jesús habla del adulterio, el 7º mandamiento, pero amplifica su sentido. Y en torno a esto también habla acerca del divorcio. Habla también de no jurar en falso, ¿no es cierto? Una variante del 9º mandamiento. ¿Y qué más también habla Jesús aquel día? Habla de que nuestra palabra como cristianos tienen que ser cuidadas. Dice, sea vuestro hablar sí, sí, no, no, pero lo que es más de esto, mal procede, ¿no? ¿Cuántas veces hablamos de más y decimos cosas que después al tiempo decimos, uy, ¿para qué dije esto? ¿No es cierto? Porque ofendimos a alguien, porque promovimos, digamos, la liviandad, la frivolidad. Y Jesús nos enseñó que nosotros debemos hablar lo justo y necesario. No de ser mudos para nada, pero sí hablar lo justo y necesario. ¿De qué más les habló? Allí aparece también en este texto, Sermón de la Montaña, el famoso versículo, ¿no es cierto?, de que el que te hiere una mejilla tenés que darle la otra, ¿no es cierto?, hablando Jesús sobre la venganza, y diciendo que debemos dejar las injusticias libradas a la acción divina, al juicio divino, ¿verdad? También habló sobre el amor a los enemigos. Interesante porque habla, ¿no es cierto?, remata esta parte hablando de que para ser perfectos como nuestro Padre es perfecto, tenemos que contemplar también esto, ¿verdad?
amar a nuestros enemigos. También habló de las apariencias, al menos en 3 aspectos. Dijo Jesús que nosotros al dar, tanto sea nuestras ofrendas como al ayudar a alguien necesitado, tenemos que tratar de no mostrarlo públicamente para que todo el mundo vea lo buenos que somos o que parecemos ser. También habló de no ostentar o aparentar en cuanto a la oración, ¿verdad? De que nosotros tenemos que brindarnos específicamente en la oración secreta y darle mayor importancia. Y nos enseñó a orar. También ese día habló de no ostentar cuando ayunamos. Son momentos específicos de intimidad con nuestro Dios y que nosotros tenemos que aprovechar, pero sin ostentar, ¿no es cierto? Sin que todo el mundo diga, upa, qué buena gente, este hombre se ve que ayuna, así que mirale el rostro, hasta está sufriendo y todo, debe ser demasiado bueno. Jesús habló de que tenemos que cuidarnos de eso. ¿De qué más habló Jesús? Fíjense la variedad de los temas de Jesús, ¿no? Si yo hablara en detalle de cada una de estas cosas, pronto empezarían a bajar las conexiones y me quedaría solo, ¿no? Pero bueno, la gente tenía interés en escucharlo a Jesús. ¿Qué más les habló? De hacer tesoros en el cielo. Dijo, en este mundo la polilla y el orín corrompen, los ladrones minan y hurtan, y vivimos con ansiedad a ver qué va a pasar con lo que nosotros tratamos de juntar o acumular, y lo acumulamos tratando de que el día de mañana no nos vaya a faltar. Y Jesús habló y dijo, mire, tienen que hacer tesoros en el cielo. ¿Qué más habló? Algo muy interesante. A partir allí del capítulo 6, versículo 22, se habla del ojo como la lámpara del cuerpo. Y ahí puse 2 ilustraciones, ¿verdad? Uno con visión borrosa y uno con visión nítida. Mis hermanos, cuando nuestra visión espiritual no es nítida, cuando nuestra visión espiritual está borrosa, dice Jesús, toda nuestra vida espiritual está en oscuridad. Cuando no vemos las cosas como Dios quiere que las veamos, por más que seamos personas religiosas, por más que tengamos hábitos de religiosidad, toda nuestra vida espiritual está en oscuridad. Por eso es necesario que tengamos una visión espiritual nítida de las cosas que Dios quiere. Y eso lo podemos encontrar solamente en su palabra. ¿De qué más habló Jesús? Jesús habló de que hay una dualidad que no puede existir en nuestra vida. Dice, no se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas, al dinero. ¿Sí? ¿Podemos tener dinero? Claro que sí podemos tener dinero. La Biblia habla mucho de eso. Pero no podemos servirlo. Y muchas veces, teniendo mucho o poco, no importa cuánto tenemos, vivimos sirviendo al dinero. Y ahora sí, me gustaría que me acompañen con la lectura de Mateo capítulo 6 a partir del versículo 25, en el cual nos vamos a centrar. Todo aquello fue la introducción, todo aquello fue lo que Jesús les habló. Y me imagino que les habló mucho más de lo que simplemente repasamos recién. Y por supuesto, el sermón de la montaña sigue, todo el capítulo 7, lo pueden ver después, se agregan más cosas. Pero ahora nos vamos a detener aquí en el versículo 25, donde Jesús dice, por tanto, cuando dice por tanto, le dice, teniendo en cuenta todo lo anterior, ¿sí? Les digo, no os angustiéis por vuestra vida, ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el cuerpo, más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido? Versículo 25, hacemos un alto allí. Saben que muchos de los que escuchaban a Jesús, además de tener expectativas con respecto a posibles anuncios, ¿no? Medidas económicas, medidas militares, políticas, mientras empezaron a escuchar todos estos sermones que les resultaban sorprendentes, tal vez extraños, completamente nuevos, porque los fariseos no hablaban en estos términos cuando explicaban, cuando enseñaban en las sinagogas, tenían una pregunta en mente que yo ahora les voy a compartir y está allí en verde en una cita de Elena de White. De paso les recomiendo mucho este librito donde saqué la mayoría, si no todas de las citas que vamos a compartir hoy, el discurso maestro de Jesucristo, y que comenta, ¿no es cierto?, este sermón maravilloso de Jesús. Fíjense lo que dice allí, mientras Jesús abría ante ellos los tesoros del cielo, la pregunta que le preocupaba a muchos era,
cómo una conexión con Él mejorará nuestra situación en el mundo. Pensaban, ¿no? Esto está todo lindo, me gusta, Jesús dice cosas que nunca escuché y que me atraen, pero y el día a día, y este mundo, y yo tengo que salir a trabajar, yo me tengo que ganar el sustento, yo tengo que vivir, ¿no? Están buenas las enseñanzas espirituales, pero ¿y cómo me van a afectar en mi vida en este mundo? Y Jesús entonces dirige inmediatamente sus pensamientos en los versículos que vamos a leer a continuación, para que ellos se den cuenta, y nosotros también nos demos cuenta, que si hacemos, dice, de las cosas mundanales nuestro anhelo supremo, realmente nos parecemos a todos los demás que nos rodean, porque vivimos como si no hubiera un Dios que cuidase tiernamente de sus criaturas. Cuando nosotros nos preocupamos al punto de priorizar y al punto de angustiarnos por este asunto, Jesús dice, bueno, están actuando exactamente igual que el resto del mundo que no contempla a Dios, que no cree en Él, que no tiene confianza y fe en Él, y por eso se angustian. Y entonces vamos a avanzar un poco más. Jesús pone 3 ejemplos que lo vamos a ver en los versículos 26 en adelante para ilustrar lo que Él quiere enseñar. Versículo 26. Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta, ¿no? Y ahí podríamos hablar muchísimo de aves. Saben que hace unas semanas atrás, un viernes de noche, estábamos en familia. Yo tengo a mi esposa y 2 hijas, una hija de 11 años y otra de 8, y dijimos, bueno, después de hacer nuestro culto, de cenar, de todas las cosas, dijimos, ¿no habrá alguna linda documental que podamos ver en familia y disfrutar algo de la naturaleza? Porque acá encerrados se hace medio complicado disfrutar de la naturaleza. Y encontramos en esta página ahí en Feliz 7 Play un documental sobre las aves. Muy interesante, después lo pueden mirar o esta tarde o cuando quieran. Y yo me voy a centrar en solo una para que entendamos algo, una puntita, como decimos a veces, de lo que Jesús quería explicar. Ustedes conocen el ave, ¿no es cierto? El pájaro que está en pantalla, ¿verdad? El colibrí. Solamente de esta ave existen en América 343 especies. Son llamados también los helicópteros de la naturaleza. ¿Saben cuántas veces late su corazón por minuto? Nuestro corazón cuando estamos agitados, porque estamos haciendo ejercicio, corriendo o alguna cosa así, estará 130, 140, 150 veces por minuto. Bueno, el corazón del colibrí late a 1250 veces por minuto. ¿No? Parece que tiene una ligera taquicardia. Para poder llegar a oxígeno a cada músculo. Y si ustedes cuando lo miran al volar, casi prácticamente no ven sus alas, como en una de las fotitos allí, es porque él aletea más de 100 veces por segundo, no por minuto. Para mantenerse en vuelo, él aletea 100 veces por segundo o más. Es llamado el helicóptero de la naturaleza porque él puede volar hacia adelante, hacia atrás, puede quedarse en el lugar cuando está allí participando de la comidita, ¿no es cierto?, con alguna flor. Casi la mitad de su masa corporal, es que él es pequeñito, es de músculos, y eso lo hace muy versátil. Él se come aproximadamente 2 veces su peso corporal por día para sostenerse con vida, 2 veces su peso corporal. Alguien hizo un cálculo y dijo que si tuviéramos el mismo metabolismo de este ave, deberíamos comer una persona adulta unos 78 kilos de comida por día. Así que imagínense si Dios no tiene que proveerle a cada uno de estos pajaritos comida. Para eso él tiene que, mientras está despierto, comer cada 10 o 15 minutos. Cada 10 o 15 minutos. Y a la vez, él tiene que repetir este proceso porque él está una 20ª parte de un segundo en cada flor. Si ustedes lo ven, él va rápido, rápido de flor en flor. Tiene que repetir este proceso literalmente miles de veces al día. ¿Será que Dios se encarga de proveerles alimento a los colibrí? ¿Será que Dios se encarga de proveer alimento a las aves? ¿Por qué Dios creó a las aves? ¿Será que las aves las necesitamos nosotros para vivir?
No podríamos vivir en un entorno donde hubiera una temperatura intermedia, agradable, hubiera algo para comer y que nosotros podamos seguir con vida y nada más. No hay un mensaje en la creación y el sostén que Dios hace de las aves. Si Dios se ocupa de ellos, que los hizo solamente para mostrarnos las maravillas que Él es capaz de hacer para alegrarnos. Ustedes ven allí algunos colores nada más de estos pajaritos, y Dios los hizo nada más ni nada menos que para nuestro beneplácito, para que nos guste, porque Dios es un Dios creativo, porque a Él le gusta que nosotros disfrutemos los colores, la forma, nos maravillemos con su creación. Y si Dios alimenta a estos pequeñitos pájaros y a muchos otros, ¿no es cierto? En ese documental vimos otras cosas muy interesantes sobre las aves. ¿Cómo no se va a ocupar de nosotros? Dice el versículo 26, terminaba diciendo, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? O sea, el centro de la creación de Dios fuimos nosotros y no nos creó para dejarnos abandonados. Versículo 27, vamos a avanzar. Segunda ilustración de Jesús. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se angustie, añadir a su estatura un codo? Un codo era una medida, ¿no es cierto?, que dependiendo para qué era, y dependiendo un poquito de las variantes de la época, tenía entre 45 y 50 centímetros. ¿Será que nosotros podemos hacer algo para seguir creciendo? Yo ya tengo 42 años, no crezco más, digamos, para arriba, ¿no es cierto? Y como mucho puedo crecer para el costado. Pero por más que me esfuerce, ya no crezco más. Sí, hace un tiempo atrás, bastantes meses atrás, habíamos visto una buena oferta y les compramos unos calzaditos a mi hija para la iglesia, porque nos parecía que era una buena oportunidad. Y bueno, vino la cuarentena y los otros días jugando acá adentro, eso se los probó y ya no le entran más, ¿no es cierto? Dios es el que provee el crecimiento. Y lo hace independientemente de nuestras previsiones, de que las hagamos o que no las hagamos. Los tiempos y las formas y la cantidad son de Él, no de nosotros. Y eso lo hace Dios, ¿no? ¿Quién de nosotros, por más que se esfuerce y le ponga onda, ¿no? Puede crecer más de lo que está establecido en nuestros genes, ¿no? Segunda ilustración. Vamos a la tercera. Versículo 28, y por el vestido, ¿por qué se angustian? Consideren los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, ¿no? Estos ni siquiera son como los pajaritos que tienen que ir de flor en flor para comer. Las flores no hacen nada. Versículo 29, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si a la hierba del campo que hoy es y mañana se quema en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Y ahí en esa última expresión hay una clave de Jesús, ¿no es cierto?, de lo que Él realmente está queriendo ilustrar y hablar. De que muchas veces nuestra fe es solamente declamativa, ¿no es cierto? Decimos que tenemos fe, entendemos que la fe tiene algo que ver con el aspecto cognitivo, porque hemos estudiado doctrinas y entendemos la fe como un conjunto de doctrinas y en parte una de sus acepciones es verdadero. Sin embargo, la fe es una cuestión completamente práctica. Si nosotros leemos Hebreos capítulo 11, todos los que están mencionados en Hebreos capítulo 11 son personas de fe, pero son mencionadas porque, dice el apóstol Pablo, hicieron algo o dejaron de hacer algo y por eso se demostró su fe. Quiere decir que en lo que nosotros pensamos y hacemos cada día demostramos a Dios si tenemos fe, si somos distintos que la gente del mundo o no. Ahora yo les pregunto, ¿quién más, quién menos en su casa tiene adornos, verdad? Tiene un cuadrito, ¿no es cierto? Ustedes ven acá detrás mío tal vez el mejor cuadro que tengo en casa, el resto son todos de esos que se podían comprar en una época que nos parece lejana, que había esos negocios que eran todos por 2 pesos, digamos. Hoy 2 pesos ya no es cambio siquiera. Pero ¿por qué le ponemos cuadros? ¿Por qué tratamos de que las luces de los focos estén acompañados con lámparas? ¿Por qué los pisos y las paredes están pintados de distintos colores? ¿Por qué?
porque Dios nos hizo un aspecto estético, y Dios hizo las flores por un aspecto estético, pero se ocupa de ello. Dios podría, repito, ¿no es cierto lo que hablaba hoy? Dios podría habernos hecho en un lugar, dijimos, contentate, ¿no es cierto? Con esta temperatura no vas a tener frío ni calor, ahí vas a tener tu comidita, y listo, eso es todo lo que necesitas para vivir, pero no, llenó la tierra de aves, llenó la tierra de flores, y cuántas especies de flores existen que conocemos y que ni siquiera conocemos, y plantas, no solo flores. Y a cada una se encargó de hacerlas con delicadeza y de sustentarlas hasta el día de hoy. Lo que está en pantalla no sé si son lirios, me parece que no, pero de todos modos ilustran lo que Jesús está queriendo decir, ¿no? Cuántas flores uno las mira allí de cerca y dice, pero esto es maravilloso. ¿Por qué Dios se tomaría el trabajo de hacer algo tan delicado y tan complejo? Versículo 31. No se angustien, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles se angustian, ¿no es cierto?, los paganos, los que no creen en Dios, los que no tienen fe, por todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas ellas. Dios conoce tus pensamientos, conoce tu corazón, conoce lo que tenemos y no tenemos, conoce lo que necesitamos, que es diferente y muy diferente de lo que en realidad queremos. Una cosa es lo que queremos y otra cosa es lo que necesitamos. ¿Sí? Dios conoce las dos cosas, lo que nosotros queremos y conoce lo que necesitamos. Y si tenemos fe, Dios nos va a dar lo que necesitamos. Miren, hay otra cita aquí, y puse algunas partes en rojo, dándole una connotación negativa, porque la cita termina con otras cosas que puse en verde, con una connotación positiva, para que comparemos y contrastemos. Fíjense lo que dice Elena de Guay en este libro Discurso Maestro de Jesucristo. Cuando nosotros tomamos en nuestras manos el manejo de las cosas que nos conciernen, dependiendo de nuestra propia sabiduría para tener éxito, estamos llevando una carga que Dios no nos ha dado y tratando de llevarla sin su ayuda. Nos imponemos la responsabilidad que pertenece a Dios y así nos colocamos, interesante, ¿no?, en su lugar. Ocupamos el lugar de Dios. Esto, hay un personaje bíblico, ¿no es cierto?, en la profecía que también se pone en lugar de Dios. Nosotros también podemos ponernos en lugar de Dios. Es entonces con razón podemos sentir ansiedad y esperar peligros y pérdidas que seguramente nos sobrevendrán. Vamos a ilustrar acá porque uno podría pensar leyendo solo esta parte de la cita, pero ¿y entonces qué? ¿No tengo que ocuparme de mi sustento diario? ¿No tengo que planificar mi futuro? ¿No tengo que ver cómo voy a vivir, ¿no es cierto?, el día que me jubile, ¿no es cierto?, según la etapa de la vida en la que estoy. Pero fíjense en lo que dice, ahí puse varias partes en verde. Cuando creamos realmente que Dios nos ama y desea hacernos el bien, dejaremos de acongojarnos acerca del futuro, es decir, cuando creamos. Otra acepción dice, confiaremos en Dios así como un niño confía en su padre amante. Mis hermanos, y quiero detenerme allí en esa frasecita que está en celeste. Confiar en Dios así como un niño confía en su padre amante. Yo les pregunto, mi hija, mis hijas, las dos hijas, ¿tienen que estar ansiosas y preocupadas todos los días para ver si tenemos comida al mediodía, al desayuno, a la noche? ¿Tienen que estar ansiosas? ¿Quién se ocupa de eso? ¿Me ocupo yo? Que soy el padre. Para eso me puso Dios. Ahora llevando, ¿no es cierto?, el paralelismo a nuestro Dios. Por nuestro futuro, por nuestras cosas, por si tenemos algo para poner en la mesa, ¿quién tiene que preocuparse? ¿No es Dios? ¿O somos nosotros? Nosotros somos hijos de Dios, pero es Dios, nuestro Padre Celestial, el que toma en sus manos esta responsabilidad. Lo que Él nos pide que nosotros hagamos es que creamos, o dicho de otra forma, que confiemos, así como un niño confía en su padre amante. Mis hijas nunca se preocupan, a lo más por ahí, como todos los niños preguntan, mami, ¿qué vamos a comer hoy? Pero nada más. Entonces dice, desaparecerán todas nuestras tribulaciones y dificultades porque nuestra voluntad será absorbida en la voluntad de Dios. Ahora vamos a ver algunas cosas más específicas.
Hay otra cita aquí que aborda la pregunta que podría estar pasando por nuestra mente. ¿Será que entonces, y vuelvo con lo que dije hace un rato, no tenemos que preocuparnos en absoluto y me tengo que sentar acá en la silla, ¿no es cierto?, poner las manos acá atrás y esperar a que alguien toque el timbre y me deje una viandita, ¿no es cierto?, para que yo tenga hoy para el almuerzo? Así funciona. Es lo que Cristo está queriendo ilustrar aquí en este texto que nosotros leemos. Fíjense cómo sigue la cita. Dice, Cristo no nos exime de la necesidad de esforzarnos, pero, ¿qué? ¿Cuál es nuestra parte? Nos enseña que en todo, ¿cuánto es todo? Todo es todo, ¿verdad? No excluye nada. Le hemos de dar a Él el primer lugar, el último y el mejor. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Cambiar nuestras prioridades. Si el asunto que absorbe todas mis energías físicas y mentales tiene que ver con el sustento, con la planificación de mi futuro, entonces yo estoy haciendo, como leímos en la cita anterior, estoy ocupando el lugar de Dios y estoy desplazando el lugar que le corresponde ocupar a Él. Estoy como hijo poniéndome en lugar del Padre. Dice, mirá, sí, tenés que hacer tu parte, pero no es tu prioridad, no está en primer lugar, no es algo por lo que tenés que angustiarte o ponerte ansioso. Es lo que tenés que darle el primer lugar, ¿a quién? A mí. Y no solo el primer lugar, porque a veces pensamos que es solo una cuestión de orden cronológico. Me despierto, entonces hago un cultito de 5 minutos, ya le di a Dios el primer lugar, y listo, y después, el día continúa, ¿verdad? Y no es así. Elena de White se esfuerza en esta cita por tratar de dejar todo en claro. Dice, el primer lugar, el último, que muchas veces es casi penoso porque a veces estamos ahí cabeceando ya sin energías y el Señor está tratando de hablar a nuestra mente, ¿no es cierto?, inculcarnos algún buen pensamiento y nuestra mente ya no da para escuchar más nada de la parte de Dios, ¿no? Pero dice además el mejor. ¿Cuál es el mejor? Porque eso también puede variar, ¿no es cierto? Hay gente que trabaja de noche, hay gente que trabaja de día, que trabaja de mañana, que trabaja de tarde. ¿Cuál es el mejor momento de tu día? Y estamos hablando solo de un aspecto, que es el aspecto del tiempo. Pero aquí dice Elena de White, nos enseña que en todo, ¿qué es todo? Es todo, es nuestro tiempo, es nuestros recursos, es la salud que Él nos ha dado, que tratamos de conservarla con la mayor cantidad de energías físicas y mentales, y también tiene que ver con los dones que Él nos ha dado. Saben que en esta cuarentena, en algunos días, me he ocupado de llamar a algunos hermanos de iglesia para ver cómo están ocupando su tiempo, cómo están, si necesitan algo. Y me he encontrado con alegrías y tristezas, ¿no? Con algunos que me dicen, sí, nosotros estamos aprovechando como nunca a hacer nuestro culto familiar, a fortalecerlo, a leer libros juntos, ¿no es cierto?, una tía con sus sobrinos. Hay otros que participan de las programaciones de la iglesia y han logrado profundizar su fe en Dios, ¿no es cierto?, y su conocimiento de Él, su relación con Él, como individuos y como familia. Y también me he encontrado otros a quienes los he llamado a las 11 de la mañana y me dicen, me atienden después a la 1 y me dicen, no te pude llamar porque anoche me pasé mirando serie de Netflix toda la noche, ¿verdad? ¿Será que esa es una buena forma de darle el primer lugar, el último y el mejor en nuestra vida? Claro, cuando actuamos así y vienen problemas a nuestra vida, entonces dice Jesús, van a tener problemas y van a tener razón en ponerse ansiosos y preocupados. Y aquí sí sigue aclarando. Fíjese lo que dice ella, no debemos ocuparnos en ningún negocio, ¿sí? Para quienes atienden algún comercio o hacen algún negocio, ni ejercer alguna profesión, aquellos que tienen algún estudio, ¿no es cierto?, que son docentes u otra profesión, que puede ser un arquitecto, un abogado, un contador o muchas otras que hay, ni buscar placer, aquí ya vamos al tema de la recreación y del ocio, alguno que pueda impedir desarrollo de su justicia en nuestro carácter y en nuestra vida. No es justo que nosotros separemos nuestra vida en momentos con Dios y momentos sin Dios. Dios nos enseña que si nosotros dejamos todo en sus manos, no tenemos motivo de qué preocuparnos. Ahora vamos a seguir ahondando un poquito más. Cuanto hagamos es lo mismo que todo, debe hacerse de corazón como para el Señor. ¿Se acuerdan lo que dice 1 Corintios 10:31? Si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, y ahí está también la palabra todo, hacedlo para la gloria de Dios.
un cuarto aspecto que quiero compartirles para seguir ampliando lo que Dios espera de nosotros. Y aquí viene el versículo que leímos hace un rato, ¿no? Mateo 6:33, y que conocemos tanto. Dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, las que estuvimos leyendo antes y repasando estos ejemplos de Jesús, van a ser añadidas. He venido, dice, para abrirles el reino de amor, de justicia y de paz. ¿Se acuerdan la pregunta que leímos al principio? La gente pensaba, dice, ¿qué relación hay entre este reino maravilloso del que está predicando Jesús y mi vida diaria? Y Jesús aquí aclara y dice, bueno, yo vine para hablarles de un reino de amor, de justicia y de paz. Abran su corazón para recibir este reino de naturaleza espiritual, ¿pero qué? Hagan de su servicio vuestro más alto interés. Nuevamente encontramos aquí una frase que destaca prioridad, destaca orden, destaca importancia. ¿Qué es lo más importante? Dios dice, hagan de su servicio, ¿qué? Vuestro interés más o menos, vuestro interés mediano, algún interés, no, vuestro más alto interés. Y fíjense cómo sigue. Si bien es un reino espiritual, no tengan miedo que sus necesidades para esta vida sean desatendidas. Dios no es malo. Dios no dice, ay, servime y entonces yo te largo duro y hacé lo que puedas. Obvio, no siempre, ¿no es cierto?, vamos a pasar superabundancia. La Biblia habla de que dice, vuestro pan y vuestra agua estarán seguros. Si no es un menú, digamos, de reyes, pero tampoco nos vamos a morir de hambre con eso. Fíjense lo que dice, si se entregan al servicio de Dios, nuevamente el énfasis, el que tiene todo poder en el cielo y en la tierra, proveerá para vuestras necesidades. Y recalco, si bien es un reino espiritual, no teman que sus necesidades para esta vida sean desatendidas. ¿Sí? No es que, esto es la vida espiritual, entonces, bueno, a Dios no le interesa nada lo material. Dios no tiene el concepto de los griegos, de que el espíritu es bueno y lo material es malo. Ese es un concepto griego, ¿no es cierto? Que dice, lo espiritual, ¿no es cierto?, es abstracto y es para que lo contemplemos y reflexionemos. Pero a Dios no le interesa lo material. Sí, también, solo que para Él es superfluo. Él tiene tanto poder y está tan interesado en tu vida y en la mía, que Él sí, como a Salomón, ¿se acuerdan? Mi hija estudió esta semana en su lección de escuela sabática cómo Dios se le apareció en un sueño a Salomón y le dije, bueno, ¿y qué querés pedir? Y sabiduría. Sí, mira, ya que pediste sabiduría me gustó. Ya que pediste sabiduría y no pediste riqueza, fama y un montón de cosas, te las voy a dar igual. Porque me gustó tu pedido, porque me pediste sabiduría para servirme, para guiar a mi pueblo. Si te has entregado a Dios para hacer su obra, no necesitas estar ansioso por el día de mañana. Aquel a quien sirves, aparece nuevamente el servicio, conoce el fin desde el principio. Los eventos de mañana, aunque estén ocultos a tus ojos, son visibles para los ojos del Omnipotente. ¿Sabemos nosotros qué va a pasar mañana? No sabemos. Por más que hagamos planes, no sabemos. Pero Dios sí sabe. Y fíjense algo más. Y allí viene el tema de ejercitar la fe. Cristo no nos ha dado ninguna promesa de ayuda para llevar hoy las cargas de mañana. Solo un día, como dice el canto, un día a la vez, es nuestro, y durante ese día hemos de vivir, ¿para quién? Para Dios. ¿Se acuerdan el lema que tienen los jóvenes de Romanos 14:8? Si vivimos o si morimos, del Señor somos, ¿no? Esa generación 148 hace referencia a Romanos 14:8. Dios nos ha dado gracia para vivir el día de hoy, no el día de mañana. Y en ese día, dice, hablaba en las citas anteriores del servicio, y en esta dice, hemos de vivir para Dios. Si nosotros vivimos para Dios, entonces Dios se ocupa del resto. Y aquí ya casi llegando al final, vemos tres sí condicional en verde, y 3 consecuencias en celeste, donde se habla de todos y todas. Fíjense, si con determinación buscas a Dios, ¿sí? Determinación habla de perseverancia, habla de voluntad firme. Buscas a Dios y te conviertes cada día. Habla de que yo me relaciono con Dios todos los días. No es que si hoy pude, mañana no pude, hoy tengo tiempo, mañana no tengo tiempo. No. Tengo mi espacio planificado. Y si algo no me da para hacer todo a la vez,
será otra cosa la que pondré en segundo lugar, pero no mi relación con Dios. Si con determinación buscas a Dios y te conviertes a Él cada día, si voluntariamente, Dios no nos pone una pistola en la sien para que lo elijamos a Él, es voluntario. Elegimos ser libres y gozosos en Dios, ¿sí? Porque es una paradoja hermosa. Si decidimos ponernos bajo el ala de Dios, podemos ser libres y, por supuesto, gozosos. Si con alegría, conscientes de corazón a su llamado de gracia de llevar el yugo de Cristo, yugo de obediencia, y aparece otra vez la palabra servicio. Interesante, ¿no? Llevar un yugo, pero a la vez estar felices, voluntarios y determinados. ¿Qué va a pasar? Dice, todas tus murmuraciones serán acalladas. Esta expresión me hace acordar al pueblo de Israel, ¿no es cierto?, en el desierto, que cada vez que le faltaba algo, cada vez que tenían sed, cada vez que el maná les aburría, murmuraban. Y a veces nosotros actuamos parecido, ¿verdad? Todas tus murmuraciones serán acalladas, todas tus dificultades serán removidas, y todos los problemas que ahora enfrentas y te dejan perplejo, es decir, confuso, confundido, sin saber qué hacer, todos serán resueltos. Es interesante, ¿no? Como familia estuvimos leyendo, no sé si ustedes tuvieron oportunidad, y seguimos leyendo algunos libros todas las noches, y leímos un librito muy, muy, muy lindo. Si lo tienen, léanlo, y si no lo tienen, consíganlo. Es muy lindo para leer en familia, se llama Un milagro tras otro, la historia de Pavel Goya, y cómo Dios iba abriendo puertas delante de él cuando él le iba diciendo al Señor, bueno, este es tu problema, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿No? La historia de este libro que aparece en Milka Erán, ¿no es cierto?, en la familia Hassel, que vive allí en la Alemania nazi, ¿no es cierto?, el papá de la familia viviendo en el frente de batalla, no como soldado, sino construyendo puentes, y la mamá criando a sus hijos, ¿no es cierto?, en medio del hambre y la devastación de la guerra. Y cómo Dios los iba guiando, ¿no es cierto?, para que no llegara un momento en que tuvieran que padecer mayor necesidad. Interesante. Mis hermanos, quiero dejar al final una promesa, porque si bien leímos aquí y el versículo 34 tenía relación allí con una de las citas que leímos, donde dice Jesús, no se angustien por el día de mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones, basta cada día su propio mal. Dios ha dejado una promesa hermosa. Fíjense esta promesa, ya a mí me encantaría que Jesús venga pronto y poder ser partícipe de esta promesa, y me encantaría que ustedes también lo sean, aunque a algunos los conozco un poco más y a la mayoría no los conozco, ¿no? Dice, la ciudad de Dios abrirá sus puertas de oro para recibir ¿a quién? Para recibir ¿a quién? Mientras estuvo en la tierra, se apoyó ¿en quién? En Dios. Esta cita está en el mismo contexto donde Elena White está comentando este sermón de Jesús. Esta parte del sermón que nosotros leímos. Para quien mientras estuvo en la tierra se apoyó en Dios para obtener dirección y sabiduría, consuelo y esperanza, en medio de las pérdidas y las aflicciones. Uno lee esa parte y dice, pero ¿cómo? Pérdidas y aflicciones, ¿no es que Jesús me va a solucionar todo? Sí, claro, pero vivimos en un mundo de pecado. Hace 6 años falleció mi papá, y la verdad que fue difícil perderlo. Yo sé que lo voy a ver de vuelta y eso me pone contento, pero no quita que en ese momento, que estaba a 450 kilómetros de donde él falleció, viajé toda la madrugada porque él falleció y me notificaron a medianoche, viajé 6 horas llorando, ¿verdad?, de tristeza por extrañarlo. Él marcó algo muy importante en mi vida. Esto es un mundo de pérdidas y aflicciones. Hace poco me tocó llevar consuelo a un amigo que también falleció su papá. Este mundo es así, no es este el mundo que Dios tiene preparado para nosotros. El mundo es otro venidero. Y las puertas, dice Elena White, se van a abrir para quienes se apoyan en Dios. Y fíjense la última parte de la cita. Los cantos de los ángeles le darán la bienvenida allá, y para él dará sus frutos el árbol de la vida. A los israelitas en el desierto les dio maná, y parece que ellos se aburrían periódicamente. Y nosotros acá a veces, si comemos arroz dos comidas seguidas, decíamos, oh, otra vez arroz.
mis hermanos, pero allá vamos a comer con delicia, con gusto. No le vamos a poner cara fea al Señor cuando podamos comer del fruto del árbol de la vida. Que encima dice que da un fruto por mes, ¿no? Distinto, no sé cómo va a ser eso, va a ser interesante. Pero Dios quiere que aprendamos a apoyarnos. Dios quiere que seamos diferentes del resto. Esta semana leí unas estadísticas en base a encuestas que han estado haciendo, bastante amplias, y esta situación del coronavirus hace que las personas, después de tan larga la cuarentena, entren en desesperación. Ya no es solo angustia, ya no es solo preocupación, que eran expresiones que utilizaban hace un mes o hace mes y medio. Ahora ya la gente habla de desesperación. Y Dios no quiere que vos y yo estemos desesperados. Dios quiere que aprendamos a confiar, no solo para el sustento diario, que aprendamos a confiar para todo, que nos apoyemos en Él, que alteremos nuestras prioridades, no que nos tiremos en una cama y digamos, bueno, a ver, Señor, tráeme la comida a la boquita. Dice, Dios no nos exime de esforzarnos, pero sí quiere que le demos el primer lugar. Y si nosotros hacemos eso, vamos a dejar de estar afligidos, vamos a dejar de estar preocupados. Y no solo vamos a dejar de estar afligidos y preocupados nosotros, sino que vamos a poder llevar tranquilidad, paz y esperanza a otras personas. Ojalá vos y yo podamos aprender a apoyarnos en Dios en esta época y para el resto de nuestra vida, para que las puertas de oro de la ciudad celestial se abran para nosotros. Que Dios los bendiga.